Bueno, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos fuerte y claro. Ah, Y además ok. estamos viendo también las diapositivas. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, ya hizo la presentación el colega que nos desee. Mi nombre es César Ortiz, como le vuelvo a repetir. Vamos hoy día por encargo de la ingeniera Gladys, que tiene un tema muy urgente. Voy a dictar el módulo que corresponde en la fecha de hoy, que es relacionado pues, al saneamiento físico-legal. Vamos a empezar la clase con lo que es la búsqueda catastral. Que es muy importante saber pues todo lo que son para qué es que realizamos una búsqueda catastral, para qué es que se emite la oficina de catastro un informe técnico, está muy relacionado con lo que es saneamiento. Si nosotros queremos hacer un saneamiento físico de linderos, o de rectificación de áreas, o de acumulación, o una habilitación urbana, o cualquier procedimiento registral, siempre se necesita saber siempre se necesita el informe técnico de la oficina de catastro. Entonces, vamos a hablar un poquito del informe técnico de la oficina de catastro, vamos a hablar un poquito de rectificación de áreas, para luego ver algunos temas de casuística del tribunal registral relacionados al saneamiento. Básicamente a lo que es el tema de las coordenadas, el tema de los linderos, que es lo que nos compete el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Sí están viendo las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, confirmamos. Adelante, por favor. Ok, me dicen entonces pueden interrumpir la clase si tienen alguna pregunta. Esto lo hace más dinámico también el tema del día de hoy. Y de esa manera lo hacemos más participativo. Por lo contrario, pueden también hacer sus preguntas vía chat. Ok, entonces vamos a tomar, como les decía, vamos a ver un poquito el tema de la búsqueda catastral, el informe técnico de catastro, la elevación técnica registral, el acceso a la base gráfica, cómo es que se accede a esa base gráfica, que ahora ya se puede solicitar, se puede comprar, tiene un precio, está en el TUPAC de los registros públicos, y algunas resoluciones del tribunal registral relacionados a saneamiento. Para esto vamos a ver dos directivas muy importantes. En el tema de la búsqueda catastral y en el tema del informe técnico hay la base legal pues está ligada a dos directivas, que es la 004 y la directiva, la 178, ¿no? La 004 es la que prueba la emisión de los informes técnicos, va a decir qué procedimientos, qué requisitos tenemos que presentar y qué es lo que hace la oficina de catastro para poder evaluar una solicitud de búsqueda catastral y emitir un informe técnico. Y la resolución 178 está básicamente, perdón, la resolución 103 está básicamente referida pues a la emisión de los certificados de búsqueda catastral con firma electrónica o vía a través. Esto sucedió el año pasado, en 2020, con la pandemia. A raíz de la pandemia, en donde ya los certificados de búsqueda catastral ya no eran presenciales, sino que se podían presentar vía online. Entonces también ahí en esta resolución se establecen los mecanismos y los requisitos para poder solicitar un certificado de búsqueda catastral y cuál es el procedimiento para que la oficina de catastro de SUNAR emita un informe técnico relacionado al tema que se solicita. La directiva 004 nos habla claramente, cuando hacemos un tema de búsqueda catastral, pedimos a registros públicos, un ratito. Apagar el celular mejor para que no entren las llamadas, porque si no vamos a estar toda la mañana. Cuando uno solicita un certificado de búsqueda catastral, lo que estamos pidiendo es que nos digan la SUNAR por registro público si el predio se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito. O si forma parte de un predio ya inscrito o se encuentra superpuesto a otro predio. Entonces, para eso se solicita una búsqueda catastral. ¿Y para qué solicitamos una búsqueda catastral? Para poder realizar una inmatriculación, va a decir, si el predio no se encuentra inscrito, entonces tendríamos que sanear al predio. Sanear el predio significa inscribirlo por primera vez o inmatricularlo. Pedimos un certificado de búsqueda catastral también para sanear un predio cuando
queremos rectificar del área los linderos y las medidas perimétricas, ¿no? Entonces, lo que nos pide el registrador es un informe técnico de la Oficina de Catastro donde nos diga si el predio se superpone con propiedad de terceros o afecta a propiedad de terceros. Entonces, se hace la búsqueda y la Oficina de Catastro nos va a indicar si la solicitud que estamos presentando afecta a terceros o afecta a predios ya inscritos. O de lo contrario, también nos podría decir si se encuentra superpuesto a otra área. Entonces, para eso hacemos un certificado de búsqueda catastral. Cada vez que pedimos que vamos a hacer un procedimiento de saneamiento en los registros públicos, lo más importante, lo primero que tenemos que hacer es pedir o solicitar un certificado de búsqueda catastral, ¿no? De tal manera que la Oficina de Catastro va a emitir un informe técnico y nos va a decir cuál es la situación física o legal, en este caso, del predio, ¿no? Porque físicamente el predio existe, pero tenemos que saber la situación legal. El predio existe, pero no está inscrito en los registros públicos. O puede que esté inscrito en los registros públicos, pero no se encuentra, su área o sus linderos no guardan relación física con lo que, no guardan relación con lo que físicamente existe. Entonces, para eso se pide un certificado de búsqueda catastral. El objetivo de estas dos directivas que les había comentado al iniciar la sesión del día de hoy, pues es establecer los procedimientos en forma estandarizada, de tal manera que todas las oficinas de catastro tengan un proceso uniforme, estándar, a nivel nacional para la emisión de los informes técnicos. Pues no nos estén diciendo o solicitando información adicional que no es necesaria, porque esa información la tienen los registros públicos. Entonces, para eso se han establecido los procedimientos. La finalidad, como les decía, es contar con con un documento normativo. La finalidad de estas directivas, estamos hablando de estas dos directivas que habíamos visto en comienzo, es contar con un documento normativo que permita uniformizar los procedimientos de los certificados de búsqueda catastral, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los informes técnicos del de catastro. Entonces ya están uniformizados, ¿no? Tienen un antecedente, tienen, describen la documentación técnica que presenta el usuario, y luego describen la documentación técnica que ellos han revisado, para decir el título archivado, la base gráfica, o etcétera, para finalmente dar una conclusión. Entonces, todo esto está normado en la directiva 004, que les había comentado al comienzo. También dice que esta directiva será obligatorio el cumplimiento de todas las áreas de catastro de la SUNAR. Entonces, en todas las oficinas de catastro de SUNAR, a nivel nacional, es obligatorio el cumplimiento de esta directiva. Algunas definiciones de esta directiva, vamos a ver algunos conceptos básicos que nos van a servir a nosotros para poder hacer nuestro saneamiento, ¿no? Cada vez que hacemos saneamiento tenemos que saber qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos que definir, o qué es lo que nos va a alcanzar la oficina de catastro, en este caso la SUNAR, ¿no? La oficina de catastro, bueno, en esta directiva establece lo que es una base gráfica registral, ¿no? Dice que es un sistema registral con información registral estructurada y organizada en base de datos gráficos y alfanuméricos, ¿no? Entonces vamos a tener dos bases de datos en esta base gráfica registral. Una base de datos gráficos y una base de datos alfanuméricos. La base de datos gráficos nos va a demostrar pues, todo lo que es los mapas, los planos, la ubicación geográfica del predio, mientras que la base alfanumérica nos va a mostrar toda la parte legal del predio, ¿no? Quién es el propietario, qué hipotecas tiene, qué gravámenes, etcétera. Entonces, vamos a tener dos bases, una base gráfica y una base alfanumérica, y la unión de estas dos bases nos va a mostrar la base gráfica registral, que es la que maneja registros públicos, que es el instrumento normativo por lo que nos dan toda la información que solicitamos. ¿No? Esto es lo que les comentaba hace rato, es la base gráfica, la base gráfica es la representación geométrica de los predios, sus modificaciones, vale decir cuál es el área, cuál es la superficie, cuál es la ubicación, cuáles son sus linderos, cuál es la ubicación. Estamos hablando no solamente de ubicación espacial, vale decir con las coordenadas, sino también de la ubicación política, en qué departamento, en qué distrito o en qué zona se encuentra. Entonces, todo eso nos va a representar, va a ser representado en la base gráfica. Esta base gráfica pues va a mostrar lo que es la realidad, debería mostrar la realidad física
Cuando no muestra la realidad física, es ahí donde nosotros tenemos que hacer un saneamiento de predio, vale decir, una rectificación de área o una rectificación de linderos, o cualquier otro procedimiento registral, cuando nos muestra la base gráfica que tiene registros públicos con la realidad física. Entonces, ahí es donde nosotros solicitamos un saneamiento. La base gráfica siempre está representada pues, por el usuario, vale decir, por nosotros los que vamos a solicitar alguna información de registros públicos, por un plano, ¿no? En ese plano, pues, tenemos que representar el área, los linderos, las medidas perimétricas del predio que se solicita. Es muy importante saber si la información del predio que nosotros necesitamos, que va a ser plasmada en el plano, para registros públicos, es muy importante saber si el predio es urbano, es rural, es rústico, o es un predio eriazo, ¿no? Dependiendo de eso, también depende el saneamiento que se le va a dar. Acuérdense que los predios urbanos, si vamos a pedir un saneamiento de un predio urbano, pues tenemos que recurrir a la municipalidad, ¿no? Con avisación de los planos, tenemos que recurrir a la municipalidad para que nos dé la constancia catastral o el certificado catastral, el plano catastral. Si es un predio rústico, rural, tendríamos que recurrir, o rústico y rural, tendríamos que recurrir pues a los gobiernos regionales, ¿no? Porque sabemos que es, o al Ministerio de Agricultura, sabemos que esto ha sido transferido a los gobiernos regionales, ¿no? Ese procedimiento. Y si es un predio eriazo, pues tendríamos que recurrir a la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Estatales, que es la que establece los procedimientos para poder sanear un predio eriazo. Los predios eriazos por lo general corresponden al Estado, ¿no? Vale decir los cerros, los desiertos, los bosques, todo eso que no tiene actitud agrícola, pues corresponden al Estado. Entonces tendríamos que ver y recurrir a esas entidades. Y ya habíamos hablado también un poquito de la base de datos alfanumérica que tiene registros públicos, ¿no? La base de datos alfanumérica son los datos que se dan a conocer en el ámbito de los predios que ya se encuentran inscritos. Tienen una estructura bien definida y ahí pues nos explican o nos detallan cuál es la base legal, cuál es el procedimiento legal o el tema legal del predio, ¿no? Para decir quién es el propietario actual, y también nos da una descripción histórica de los propietarios anteriores, ¿no? Si el predio tiene gravámenes, si el predio tiene hipotecas, etc. Entonces, todo eso es la parte de base de datos alfanumérica. En base a estas dos grandes bases de datos, tanto la base de datos alfanumérica como la base de datos gráfica, es que registros públicos emiten los famosos informes técnicos de la Oficina de Catastro para poder sanear un predio. Todos los predios que necesitan saneamiento físico-legal, básicamente van a la Oficina de Catastro para que Catastro emita un informe. Esto es, así lo dice la Directiva 004. Más adelante vamos a ver qué procedimientos son los que generalmente van a la Oficina de Catastro, ¿no? Porque hay procedimientos que no van a la Oficina de Catastro, como es una compra-venta, porque una compra-venta simplemente es un cambio de titularidad. Vale decir, lo que va a cambiar en una compra-venta es simplemente las características legales del predio. Vale decir, va a cambiar la base de datos alfanumérica, más no la base de datos gráfica. La base de datos gráfica es la que la Oficina de Catastro son las que actualizan y mantienen. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es una base de datos gráfica y una base de datos alfanumérica, ¿no? Ahí, como ustedes pueden ver, en este plano catastral, detalla todos los datos físicos del predio, vale decir, el área, los linderos y las medidas perimétricas, ¿no? La calle, la avenida, cuál es el frente, con qué avenida, y las coordenadas. Mientras que en la base de datos alfanumérica nos va a describir las características legales del predio, ¿no? Dice finca situada en la ciudad, en la calle de Moquegua, cuyos linderos son los siguientes, y nos da unos linderos. Por el frente dice la calle Moquegua, por el costado derecho respaldo, la sociedad de licencia pública, por el costado izquierdo la finca del convento. Entonces, son datos legales, no son datos físicos, ¿no? Porque si antes se describía así a un predio, antiguamente, no habían habilitaciones urbanas, como ahora ya hay la ley de habilitaciones urbanas, en los cuales cuando se hace una habilitación urbana, pues todo se habilita el predio por manzanas y lotes, ¿no? Por lo tanto, el predio va a formar parte de una manzana y va a tener va a corresponder a un lote. Y los linderos vendrían a ser el lote que corresponde a los costados y al fondo. Mientras que el frente siempre va a ser una vía pública.
Siempre, todo predio urbano tiene que tener frente a una vía pública. No necesariamente en el predio rural. Por eso les decía, es importante definir cuando uno va a sanear si el predio es urbano o es rural. Hago una definición también de lo que es la cartografía base, ¿no? Es la cartografía extrarregistral elaborada por las entidades generadoras de catastro. ¿Quiénes son las entidades generadoras de catastro? Esta información extrarregistral, que es la cartografía base, es la que también va a conllevar, que vamos a ver más adelante, es que cómo se ha creado la base gráfica registral en los registros públicos, ¿no? Con ayuda de la cartografía básica del IGN, con ayuda de la cartografía del IGMET, que es que ve los concesiones mineras, el catastro minero, la Superintendencia de Bienes Nacionales, que es la entidad que actualiza, o perdón, que está a cargo de lo que es los bienes del Estado, y el Ministerio de Cultura, que ve todo lo que es zonas arqueológicas, ¿no? Predios arqueológicos. Entonces vamos a tener, esto es cartografía base. Esta cartografía base sirve de sustento, de alimento a la cartografía registral, vale decir, la base gráfica registral de la Oficina de Catastro. Todo esto le va a servir al registrador para emitir un certificado de búsqueda catastral, en base a un informe técnico, que más adelante lo vamos a ver cómo elabora el informe técnico de la Oficina de Catastro, que el certificado es un certificado compencioso que acredita si un determinado predio se encuentra inmatriculado, o si se encuentra parcialmente, o si parcialmente forma parte de un predio ya inscrito, o o totalmente o parcialmente, ¿no? Entonces lo que decíamos, se encuentra inscrito parcialmente, totalmente, está inscrito o no está inscrito. Uno de lo que dice también la directiva es quiénes son los profesionales que están acreditados para firmar los planos o la información técnica que vas a presentar a registros públicos, ¿no? Puede ser un verificador catastral, puede ser profesionales independientes. Esos profesionales independientes puede ser un arquitecto, un geógrafo, un ingeniero agrícola, un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo, un ingeniero civil, un ingeniero geógrafo, un ingeniero topógrafo o dimensor. Que todos estos profesionales tienen que ver con la tenencia de la tierra, no tienen que ver con la propiedad, o tienen que ver con la ubicación espacial. No puede solicitar un ingeniero, ¿qué le digo? Un ingeniero industrial, un ingeniero económico, pues no está autorizado para pisar planos de ubicación o planos perimétricos. También los profesionales inscritos a entidades del Estado. Hay muchas entidades del Estado que tienen convenios con SUNAT, de tal manera que ellos también tienen profesionales adscritos, que pueden solicitar información. Estos profesionales también tienen que seguir la misma, lo que dice la directiva, ¿no? Que tienen que ser estos 8 profesionales que están establecidos en la directiva. El verificador catastral también es uno de estos 8 profesionales. Para ser verificador catastral, ustedes ya saben, hay un procedimiento, ¿no? Y tienen que inscribirse en los registros públicos como verificador catastral. Puede ser un verificador catastral común, que ve todo lo que es declaratoria de fábricas de la ley 27157, o puede ser pues un verificador catastral, ¿no? Que es el que generalmente hace un levantamiento catastral en una zona no catastrada, ahí donde tú quieres hacer un saneamiento de linderos, o sanear tu predio en una zona donde vas a la municipalidad y te da un certificado negativo de catastro, te dice que la zona no hay catastro, no tiene catastro. Entonces ahí interviene un verificador catastral, hace un levantamiento, ese verificador catastral solicita el CUT a la SUNAT, y de tal manera que puedes tú, vía verificador catastral, también sanear un predio. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, estos son los profesionales competentes para solicitar o para firmar los planos, porque la solicitud la puede hacer cualquier usuario, llena una solicitud, pero los planos tienen, y la memoria descriptiva, vale decir, la documentación técnica que se presenta, tiene que estar firmada por estos profesionales.
Y finalmente, quien te emite el certificado, quien lo firma, el certificado en base al informe de catastro, es el registrador o abogado certificador. ¿No? Es un profesional en derecho responsable de emitir los certificados de búsqueda catastral en los registros públicos, en base a un informe técnico de la oficina de catastro, de la oficina de catastro de SUNAR. Eso es lo que decíamos. Entonces, ¿quién es el responsable de la emisión del informe técnico para que el certificador, en este caso el abogado, pueda emitir el certificado de búsqueda? Puede ser profesional, puede ser un bachiller, un técnico, un ingeniero, que es el responsable de la submisión de los informes técnicos que servirán de sustento para la emisión del certificado. Este profesional, como le decía, va a revisar toda la información que tenga en SUNAR, la representación gráfica, que es la información levantada en campo por los profesionales, ¿no es cierto? Y va también a hacer una descripción de la información plasmada en el plano, vale decir, de la memoria descriptiva. Hace rato también decíamos que el certificado de búsqueda catastral, la solicitud de una búsqueda catastral la puede presentar cualquier persona, puede ser una persona natural o una persona jurídica, pero la información técnica, vale decir, los planos de memoria descriptiva, tiene que estar firmado por cualquiera de los 8 profesionales que habíamos visto anteriormente. También del verificador catastral, pero el verificador catastral, como les comentaba, también tiene que ser uno de los 8 profesionales que están descritos ahí. Entonces, como lo habíamos dicho, las oficinas de catastro de cada zona es la responsable de emitir los informes técnicos. El responsable del área de catastro es competente para emitir los informes técnicos. Le habíamos dicho que puede ser un profesional que contrató SUNAR, puede ser un ingeniero o un bachiller, que es la que hace la revisión de toda la base gráfica y la revisión de la base alfanumérica, de tal manera que al final te emite un informe técnico. ¿En qué consiste ese informe técnico? Lo vamos a ver más adelante. Como les comentaba, si tienen alguna pregunta al respecto, es importante que vayamos dinamizando un poco más la sesión, de tal manera que no se queden al final las preguntas sin responder. Por ejemplo, tengo una pregunta acá de David Monge Sánchez. Dice, para escribir un predio rural, uno de los requisitos es el certificado negativo de zona catastrada. No necesariamente el certificado negativo, es un certificado catastral que te lo emiten las entidades, en este caso puede ser el gobierno regional o puede ser el Ministerio de Agricultura. Cuando el certificado es negativo es que tiene que intervenir ya un verificador catastral. Dice, ¿es cierto que esta norma ya se derogó y ya no es necesario dicho certificado? Como le decía, en el caso de que las municipalidades, los gobiernos regionales no te emitan un certificado negativo, perdón, no te emitan un certificado, puedes presentar un certificado negativo. Eso lo presentas. De lo contrario, si tú quieres más exactitud, puedes contratar a un verificador catastral. En las zonas urbanas no necesitamos de un verificador catastral, ¿no? Lo firma el profesional responsable. Pero en las formas rurales, en los temas rurales, en los predios rurales donde no existe pues información catastral, no existe ninguna información física de los predios, sí es necesario todavía que lo firme el verificador catastral. ¿Qué documentos presenta el usuario? Va a decir una persona natural o una persona jurídica para solicitar un certificado de búsqueda catastral. Entonces presenta un plano de ubicación, son los requisitos que están establecidos en la resolución, en la directiva 004.
se necesita un plano de ubicación. Este plano de ubicación tiene que contener el esquema de localización, vale decir, al costadito del plano de ubicación, presentar la localización a una escala, generalmente a una escala más pequeña, de tal manera que se pueda ver el entorno, ¿no? Generalmente estos planos se presentan al 5000 o al 10000, en la localización, mientras que el plano de ubicación en temas urbanos es 1 al 500 o 1 al 1000, de ubicación. También se necesita presentar un plano perimétrico. Este plano perimétrico, sea urbano, sea rural, debe contener el cuadro de datos técnicos de coordenadas UTM, ¿no? Las coordenadas UTM hay que presentarlas ahora, pues, en WGS84. Pero si las tienes en PESAT, que algunas entidades del Estado todavía te lo están recibiendo, ¿no? Y algunas oficinas de catastro de SUNAR todavía tienen la información en PESAT. Por lo tanto, si no haces el cambio, si no has hecho un levantamiento actualizado en WGS84, puedes presentarlo también en PESAT. Entonces, habíamos visto que tienes que presentar un plano de ubicación, un plano perimétrico, y por último también se presenta una memoria descriptiva. Entonces, estos son los requisitos que están en la directiva y que son importantes para poder solicitar un certificado de búsqueda catastral. Este certificado de búsqueda catastral, por eso estoy ahondando un poco en el tema, es requisito importante e indispensable para poder solicitar a registros públicos cualquier procedimiento de saneamiento predial, ¿no? Vale decir, una acumulación, una rectificación, una inmatriculación, una independización, etcétera. Siempre tenemos que hacer una búsqueda catastral. Entonces, para eso es que he entrado un poquito a este tema, he ahondado, para luego ya ver un poco más lo que es el saneamiento de predio, ¿no? Entonces ya sabemos, pues, que la memoria descriptiva tiene que plasmar lo que dice el plano perimétrico y el plano de ubicación, ¿no? Vale decir, plasma la titularidad del predio, me va a plasmar si no tiene titular registrable, pues el conductor, de tal manera que la oficina de catastro pueda buscar los antecedentes a través de algún conductor o algún colindante ya inscrito. Tiene que plasmar el área, los linderos y las medidas perimétricas, ¿no? Las colindancias. Todo lo que refleja el plano de ubicación y el plano perimétrico tiene que plasmarse en la memoria descriptiva, tal cual. Es lo que los comentaba también hace rato, también lo dice, que los planos que exige la normativa registral deberán estar georreferenciados a la red geográfica nacional, que es WGS84. Desde el año 2011, pues ya la red oficial es WGS84, ¿no? Pero, como le decía, eso no impide que tú lo puedas presentar en PESAT 56. No hay ningún impedimento. Hace rato hablamos de la memoria descriptiva, entonces, ¿qué es lo que le decía? Les comentaba un poquito qué es lo que tiene que contener, sobre todo si es un predio rústico, ¿no? Porque ahí es donde crea bastante controversia para emitir un certificado de búsqueda catastral en los registros públicos, y se demora más, sobre todo si el predio no está inmatriculado. Es importante, como le decía, determinar si el predio es urbano o es rústico, o es rural, o es seriazo. Eso tiene que plasmarse en la memoria descriptiva, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros determinamos los linderos de un predio urbano, tenemos que determinar todo predio urbano tiene que tener frente a una calle, ¿no? Por lo tanto, su frente siempre va a ser una vía pública. Y vamos a determinar frente, derecha, izquierda y fondo. Mientras que cuando determinamos los linderos de un predio rural, como no tiene una vía pública, generalmente tienen caminos rústicos, caminos rurales, o a veces son predios interiores. Entonces tenemos que determinarlo por coordenadas, ¿vale? Es decir, aparte de las coordenadas, perdón, tenemos que determinarlos por el norte, el este, el oeste y el sur, ¿no? A través del norte magnético, ¿no? Entonces, en el predio rural siempre se va a determinar de esa forma, a no ser, pues, que ya tengas una vía pública bien definida. Pero en predios urbanos ya es
es obligatorio determinar el predio siempre por su frente a una vía pública, por la derecha, izquierda y por el fondo. Tenemos que describir en la memoria descriptiva con exactitud la ubicación política del predio, para decir en qué departamento, provincia, distrito o en qué zona se encuentra, o en qué zona rural, ¿no? Porque a veces hay zonas rurales también para determinar un caserío, un centro poblado, etc. Tenemos que determinar claramente, no solamente también, ya habíamos dicho en la anterior diapositiva que tenemos que determinar las coordenadas geográficas y también la descripción del predio, vale decir el área, los linderos y las medidas perimétricas. Ya habíamos dicho que si es un predio urbano, pues el área tenemos que expresarlo en metros cuadrados. Pero si es un predio rural, rústico o eriazo, tenemos que expresar el área en hectáreas. Toda esta ubicación geográfica, lo habíamos comentado también, pues tiene que estar georreferenciada a la red geodésica nacional, ¿no? También le voy a hacer nuevamente hincapié, si el predio es urbano, pues tiene que tener una calle, el nombre de la calle, el frente, la numeración si que lo tiene. Si es un predio urbano, tendría que estar pues habilitado, por lo tanto tendría que tener una manzana y un lote. Entonces tenemos que escribir la manzana, el lote y el nombre de la urbanización. Si es un predio rural, pues tenemos que centrar al predio, ¿no? ¿Cuál es el centroide del predio? El código catastral, que es importante, y el nombre del sector, del valle, etcétera. Habíamos hablado también hace poco de las escalas que debemos presentar. Las escalas, como les había comentado, pues dependiendo si es un predio urbano o es un predio rural, tenemos que presentarlo dependiendo del área también del predio, generalmente se presenta al 500 o al 1000, ¿no? Pero si es una área más grande, pues tendremos que escoger esas escalas. Y la localización es al 5000 o al 10.000. De tal manera que esto nos va a permitir tener un ámbito más grande del predio. La ubicación en referencia a la ubicación física del predio, ¿no? Estos planos pues tienen que tener una cuadrícula, tienen que tener el norte magnético, tienen que tener el área bien descrita en el interior del polígono, el área del predio y el perímetro del predio. Tienen que escribir los vértices. Estos vértices tienen que guardar similitud con el cuadro de coordenadas. La medida perimétrica de cada tramo tiene que estar descrita en el polígono que se encierra este predio. Y lo que le decía, el sistema de coordenadas. Tiene que estar establecido qué sistema de coordenadas está, ¿no? Y en qué zona horaria se encuentra. Habíamos visto que para Perú pues, tiene 3 zonas horarias, ¿no? 17, 18 y 19. Entonces tienes que referir en cuál de los usos horarios se encuentra el predio, ¿no? Sobre todo si son predios rurales, como he dicho. Predios urbanos ya no es tan complicado, ¿no? Ya generalmente las oficinas de catastro de las municipalidades pues ya tienen la información que tú estás solicitando. El nombre de los colindantes es muy importante, sobre todo en predios rurales, ¿no? En predios urbanos se coloca pues la colindancia de la habilitación urbana, vale decir, el lote colindante. Y este es un ejemplo que también lo establece la normativa de cómo es que debemos presentar el plano, el membrete de los planos, ¿no? Si es un plano perimétrico, un plano de ubicación, dependiendo, hay que escribir el distrito, la provincia, como decía, la ubicación política del predio, el nombre del plano, el número de plano, la dirección exacta y quién firma los planos, ¿no? Es lo que le decía, tipo de plano, la ubicación política, la escala, es muy importante determinar tanto la escala gráfica como la escala numérica, ¿no? El nombre del profesional que firma los planos y la fecha. La fecha es importante en cada documentación técnica presentar cuándo se realizó este plano, ¿no? Porque ustedes saben que al siguiente año, 2 años más, toda la información que ingresa a registros públicos
no es estática, es dinámica. Por lo tanto, cambian las características del predio, ¿no? Pues por ahí se hizo una subdivisión de ese predio, entonces ya no va a tener la misma magnitud con lo que se escribió en fecha del año 2008. Bueno, ya habíamos dicho cuáles son los listos de memoria efectiva. Tiene que estar firmado por un profesional que está remitido que se refiere la directiva, los actos profesionales, y deberá describir los antecedentes registrales del predio. Vale decir cómo adquirió el predio, ¿no? Nombre de quién, si es que vas a hacer una inmatriculación para que la oficina de catastro pueda determinar con exactitud quién es el propietario. Es lo que les comentaba hace poco, hay algunos requisitos que también son específicos que debemos puntualizar. Si el predio en consulta corresponde a un predio urbano, deberá presentarse el plano de ubicación donde se indique la posición del terreno desde la esquina más próxima al comienzo del predio. Vale decir, hay que medir la distancia desde la esquina más próxima, la que está más cerca a cualquier esquina, cualquiera de las dos esquinas, al inicio del predio. Entonces, esta información es importantísima, de tal manera que la oficina de catastro, cuando haga su informe técnico, pues pueda describir con mayor exactitud si el predio se encuentra superpuesto con propiedad de terceros. Sobre todo si vas a hacer una rectificación de área, es importante describir esta información. También, como les habíamos dicho, también en la información tienes que determinar la ubicación del predio, vale decir, si es que el predio tiene numeración municipal antigua, la actual, la nomenclatura, qué nombre se le dio antiguamente a esa vía y qué nombre es actual, el nombre de la manzana o el número del lote y el nombre de la urbanización. Son detalles muy importantes para que el de catastro, que tiene información basada de hace más de 100 años, de tal manera que ustedes pueden describir que el predio antes le pertenecía a Juan Pérez y la calle se llamaba antes Margarita y actualmente la calle ahora se llama Girasoles, de tal manera que pueda determinar la oficina de catastro la ubicación del predio en la calle Margaritas, que antiguamente, porque esa información sí la tienen ellos. Acuérdense que el primer catastro que se hizo acá en Lima Metropolitana, por allá por los años 40, 50, lo tiene el registros públicos. Tiene una información muy importantísima. Entonces, en base a eso es que ellos tienen la información de los propietarios de esa fecha, o de los usuarios o conductores del predio de esa fecha. Entonces, eso es importante. Si el predio en consulta corresponde a un predio rústico, deberá presentarse el plano de ubicación donde se grafique referencias físicas, vale decir, el nombre del cerro, el nombre del río, algunos detalles topográficos y toponímicos del predio, ¿no? El centro poblado más cercano, de tal manera que se pueda determinar con exactitud cuál es la ubicación dentro de la base gráfica y si el predio se encuentra escrito, ¿no? Es importante también, como les decía, expresarlo en hectáreas. Antes, el PET, que era el programa especial de titulación de predios, les daba unidades catastrales a estos predios, antiguamente, ¿no? Ahora ya no lo da el PET, ya no existe. Lo da ahora el gobierno regional, pero esta información antigua también la pueden enviar a registros públicos. Y esto lo pueden presentar pues, en un formato digital, puede ser de XF, puede ser de DWG o en formato Shape, para hacer más descriptivo la información, ¿no? De tal manera que la oficina de catastro pueda determinar rápidamente. Me dice David Monge si también es importante indicar el nombre del propietario en el membrete. Claro, es importante colocar, como decía, toda la información que ustedes puedan revelar. Generalmente el propietario, si está escrito, o si no está escrito, cualquiera de los dos, porque si no es propietario es un conductor o es un poseedor del predio. De manera que esa información es importante para poder determinar, para que la oficina de catastro pueda emitir un informe y con certeza quién es el propietario, ¿no? También Cristian David, o Laura Cristian David, nos pregunta cómo o con qué parámetro puedes observar usando como referencia la distancia de la esquina más próxima. Observar.
si esta información no obra inscrita y menos aún en los títulos archivados, activos y más aún. Acuérdense que esto lo vamos a ver un poco más adelante, que la descripción de todas las zonas catastracionales no es un ente generador de catastro, sin embargo es la entidad que supervisa todo lo que es el catastro nacional. Vale decir, todo lo que es las zonas catastradas. SUNAR ahorita tiene la oficina técnica, maneja la oficina técnica de catastro, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro. Y por lo tanto, todos los municipios que hayan hecho ya su catastro y que hayan declarado zonas catastrales, por ley también y por obligación, tienen que enviar a SUNAR esta información. Es por eso que esta información ya la tiene la oficina de catastro. Y esto lo vamos a ver más adelante, de tal manera que esta información, como les decía, desde la distancia más próxima es importante, sobre todo en los predios urbanos, porque ya hay mucha información que tiene SUNAR, información actualizada ya de zonas declaradas por catastro con CUT, y hace más descriptiva la información que está solicitando. Dice, en la actualidad hay muy pocos distritos que tienen condición de zona catastrada. Sí, es verdad, hay muy pocos distritos que tienen condición de zona catastrada, pero sin embargo, sí tiene SUNAR la información que les ha pasado a las municipalidades de levantamientos catastrales que han hecho anteriores. Sobre todo de acá de Lima, tiene de todos los distritos el catastro. Algunos declarados con zona de catastrada y otros no. Pero sí tiene la información del catastro, tiene toda la información del ICL. Acuérdense que el ICL también es un ente generador de catastro y forma parte del Sistema Nacional de Catastro. Por lo tanto, ellos están en la obligación de enviar esa información a la municipalidad. El ICL es la institución que está a cargo del catastro de Lima. Y las municipalidades distritales también son entes generadores de catastro y forman parte del Sistema Nacional de Catastro. Bueno, esto ya es un procedimiento técnico. Una vez que se abona la tasa, esto es base a lo que dice la directiva 183 de lo que es el catastro, la solicitud de búsqueda catastral vía virtual, ¿no? Abonas la tasa respectiva, escaneas los planos, los envías al SUNAR, de tal manera que esto va a la oficina de catastro y la oficina de catastro va a corroborar estos datos y va a reconstruir estos datos y va a verificar con su base de datos catastrales. ¿Cuál es el procedimiento? Lo vamos a ver inmediatamente ahorita. ¿Qué es lo que hace la oficina de catastro? En base a la información que envías tú de estas coordenadas, ingresa ese cuadro de datos técnicos a su base gráfica, a su base de datos gráfica, y va a determinar en qué ámbito cae el predio. ¿No? Esto está definido, pues, como decía, en el plano de ubicación. En el plano de ubicación vas a tener las coordenadas y vas a tener la distancia más próxima en cuanto a predios urbanos. Entonces, esta información lo ingresa a la base gráfica que ellos tienen y te va a determinar, pues, si tú estás solicitando un certificado de búsqueda catastral, te va a determinar cuál es la partida a registrar, porque lo que te va a dar son partidas. Te va a decir cuál es la partida a registrar donde se encuentra el predio, o si el predio está afectando a propiedades de terceros. Si generalmente en esta actualización de la base gráfica, que lo vamos a ver inmediatamente, si esta base gráfica no se encuentra, si el predio no se encuentra en una base gráfica donde no hay antecedentes registrales, lo que procede el procedimiento de la evaluación técnica es, pues, actualizar esa base gráfica con la información que ustedes envían. Entonces el usuario va a buscar títulos archivados cercanos a ese predio. Perdón, el usuario no, el ingeniero de catastro va a escanear el plano respectivo del título archivado y va a actualizar esa base gráfica, de tal manera que te va a dar una información en base a antecedentes registrales, ya no en base a la base gráfica. Igual él va a actualizar en base a esa documentación la base gráfica, pero está referida básicamente a los antecedentes registrales, ¿no? Va a buscar si el título archivado cercano tiene planos que involucren al predio en consulta, escanea ese plano respectivo y lo va a georreferenciar y va a actualizar su base gráfica.
Entonces, ese es el procedimiento cuando el predio, ¿cómo se llama? El predio en consulta no se encuentra en una base gráfica donde hay antecedentes registrales. También habíamos dicho que el procedimiento también es revisar las bases gráficas alfanuméricas. Estos son algunos ejemplos de las bases gráficas alfanuméricas que tiene el registro público. Entonces, todos estos criterios de búsqueda los va a realizar el ingeniero de catastro para determinar y proceder ya con la evaluación técnica. Y te va a emitir un certificado, que básicamente ese certificado va a indicar si el predio se encuentra con información gráfica, que permita pues ubicar al predio dentro de un ámbito inscrito o dentro de un ámbito no inscrito. ¿Qué es lo que va a revisar el ingeniero de catastro? Te va a revisar si el ámbito de materia de consulta posee las mismas medidas perimétricas y área de una determinada partida registral, ¿no? Para decirte con exactitud que corresponde a tal partida. Va a determinar en el informe técnico si el predio se encuentra parcialmente o totalmente dentro de una partida registral. Entonces te va a decir cuáles son esas partidas que involucran el predio en consulta. Te va a comentar también si el predio en consulta se encuentra en una zona donde no se han detectado predios inscritos, que es lo que le comentaba hace poco, ¿no? En todo caso, lo que dice la directiva también es que el informe técnico de catastro tiene que determinar la totalidad de las partidas analizadas. ¿Qué partidas analizó? ¿Qué títulos archivados analizó? De tal manera que tú en el informe técnico puedas verificar el título archivado, puedas solicitar copias de ese título archivado y puedas tener certeza del saneamiento que va a hacer. El informe técnico también, como les decía, Registros Públicos tiene la base gráfica del Ministerio de Cultura, la base gráfica de zonas arqueológicas. También SUNAR tiene las zonas, la base gráfica de zonas intangibles, la zona de dominio restringido de acuerdo a la ley, zona de reservas naturales o zona de riesgo. Toda esta información ha sido remitida por los entes generadores de catastro, porque todas estas entidades del Estado, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Agricultura y las municipalidades, son los entes generadores de catastro y son los que alimentan la base de datos de registro, la base de datos catastral. Y finalmente dice la directiva que este informe técnico, cuando se emite un informe técnico, debe ser completado con un gráfico que ilustre los resultados de esta evaluación. Entonces, vale decir, te va a determinar pues, este gráfico si el predio, cuáles son las partidas que involucran al predio, ¿no? Vamos a detenernos un poquito aquí para determinar, o para hablar cómo es que se actualiza esta base gráfica de registro, base gráfica registral. Rápidamente nada más. Como le decía, se hace estudio de la partida registral. En esa partida registral vamos a determinar qué títulos archivados dieron mérito a esa inscripción. Se va a hacer lectura del título archivado. Si el predio tiene planos, se escanea ese plano y se georreferencia. Pero si el predio no tiene planos, sí se hace la georreferenciación de ese plano en base a las características legales o físicas que se han determinado en la partida registral. Entonces se hace lectura de la partida registral, lectura del título archivado, y luego se hace la georreferenciación del plano en la base gráfica. Esto es un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, esto es un ejemplo de cómo es que se ha determinado la base gráfica a nivel de un ámbito mayor. Por ejemplo, lo primero que hizo Registros Públicos para crear su base gráfica es georreferenciar todos los planos de las comunidades campesinas, luego de las haciendas y luego de los fundos. Vale decir, fue del ámbito más grande hacia el ámbito más pequeño. Las comunidades campesinas, pues, recuerden, pues son ámbitos mayores, de muchas hectáreas, a veces tienen miles de hectáreas, que pertenecen a comuneros. Generalmente son de la costa o algunas veces de la costa y generalmente se encuentran en la sierra. Y las comunidades nativas se encuentran en la selva alta y selva baja, ¿no? Son dos tipos de tenencia de la tierra. Que esto viene de años atrás y que todavía en nuestra constitución política los mantiene a los comuneros como dueños del territorio que lo habita.
Eso es referente a la propiedad campesina. Bueno, luego vienen las haciendas, que ya es propiedad privada de una persona, o los fundos, ¿no? Estas haciendas y estos fondos, en cuanto si están cerca de una zona urbana, se consolidan, consolidan, se lotizan y se crean las famosas habilitaciones urbanas. Hay muchos ejemplos acá de fondos o de haciendas en Lima, la hacienda Chavarría en el norte, la hacienda Lobatón en Lince, la hacienda San Isidro, en el mismo San Isidro, y así hay muchas haciendas aquí en Lima Metropolitana, de tal manera que esas haciendas fueron lotizadas, se crearon habilitaciones urbanas, esas habilitaciones urbanas dieron mérito a manzanas y a lotes y a calles, ¿no? Así es como los registros públicos y creó su primera base gráfica registral. Luego estas bases gráficas ya han sido actualizadas en la actualidad con la información que emiten las municipalidades. Este es un ejemplo, este es un ejemplo de una base gráfica registral del distrito de Lince. Si se dan cuenta ahí, las líneas rojas determinan lo que antes fueron las haciendas. Ahí tenemos la hacienda Lobatón, la hacienda Santa Beatriz, y etcétera. Luego, pues, estas haciendas se lotizaron y dieron mérito a las habilitaciones urbanas. Esas habilitaciones urbanas crearon manzanas, calles y lotes. Ahí en el distrito de Lince y en muchos distritos también del centro de Lima, pues ya todo está consolidado, todo tiene propietarios. Es difícil solicitar una inmatriculación en un predio en Lince, ¿no? O en San Isidro, en Miraflores, porque todo, si no está inscrito como lote urbano, pues perteneció a la hacienda. Por lo tanto, sí tiene un propietario. El propietario puede ser que ya no exista, puede ser que años se haya muerto, pero en registro público sí está inscrito ese propietario de ese pedacito de un lote. Que por ahí se quedó, que no formó parte de una habilitación por X motivo, porque antes fue un canal de regadío, porque fue una sequía, y cuando se consolidó la zona urbana, eso no se habilitó. Entonces, eso sí forma parte, pues, como decía, si bien es cierto, está dentro del ámbito urbano, pero es un predio, una isla rústica, ¿no? Y esto es lo que les comentaba, y era la pregunta que nos hizo la compañera, de cómo es que los registros públicos tienen la información. Acuérdense que registros públicos tiene la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro. ¿Y qué es lo que dice la norma? Que todos los entes generadores de catastro tienen la obligación de enviar la información actualizada a los registros públicos. De tal manera, pues, que los entes generadores de catastro se interrelacionan con el registro, de tal manera que el registro, pues, pueda actualizar y mantener actualizada su base de datos gráfica. El registro público va a elaborar la base gráfica digital a partir de los planos o de la información que le envía los entes generadores de catastro, ¿no? Puede ser es una municipalidad, si es un ente generador de catastro 1, como lo llamamos, un predio urbano, son las municipalidades. Si es un ente generador de catastro 2, vale decir un predio rural, este procedimiento, pues, ha sido derivado a los gobiernos regionales. Y en algunos casos donde todavía el procedimiento no ha terminado, no ha sido concluido, lo tiene todavía el Ministerio de Agricultura. Y si es un predio eriazo, lo tiene que ver un ente generador de catastro 3, que es la SBN. Un predio eriazo también es un sitio arqueológico. Un predio eriazo también es una zona de protección. Entonces, todo eso lo ven los entes generadores de catastro, que puede ser el Ministerio de Agricultura o la SBN. Entonces, todos estos tres entes generadores de catastro son los que alimentan la base de datos gráfica de los registros públicos. Para hacerle recordar que a lo que habíamos dicho, que las oficinas de catastro de SUNAR no genera catastro. Lo que hace es recolectar la información de catastro de todos los entes generadores de catastro. Son los entes generadores de catastro los que van a realizar el catastro. Puede ser COFOPRI, como habíamos dicho, las municipalidades, los gobiernos regionales o las municipalidades. COFOPRI genera catastro, sí, porque acuérdense que COFOPRI formaliza predios urbanos, ¿no? Y también rurales. Entonces, hace la formalización de un centro poblado,
de un asentamiento humano, envía, una vez que ya lo formaliza, lo envía a los registros públicos para su inscripción. Y los registros públicos lo que hace es actualizar su base de datos gráfica. Entonces, la oficina de catastro siempre va a demandar información gráfica de los entes generadores de catastro. Información gráfica catastral. La otra forma de cómo actualiza, ya habíamos dicho, a través de los entes generadores de catastro, pero también la oficina de catastro actualiza todos los días, día a día, su catastro a través de los procedimientos administrativos, los procedimientos que se van a escribir, ¿no? Los títulos. Uno de ellos es la inmatriculación. Cuando tú solicitas una inmatriculación, habíamos dicho que pues a través de un certificado de búsqueda catastral te van a decir si el predio se encuentra inscrito o no. Si ese predio no se encuentra inscrito, entonces tú vas a solicitar un saneamiento vía una inmatriculación. Vas a sanear ese predio por primera vez, lo vas a escribir en registros públicos y lo vas a inmatricular. Esta es la primera vez que se va a incorporar un predio al registro. Esto lo puede hacer vía notarial, vía judicial o vía administrativa. El procedimiento más rápido para inmatricular un predio es vía notarial, ¿no? Vas con un notario, bueno, tiene que ser toda la parte técnica, la parte legal. La parte técnica es la más tediosa, pues tienes que levantar el predio. Si el predio ya tiene, ya es una casa, habitación, tienes que levantar la fábrica también, hacer un levantamiento arquitectónico, hacer un plano de ubicación, declarar la fábrica vía la ley 27157 y lo presentas al notario. Te lo firma un abogado y lo presentas al notario. El notario va a hacer todo el procedimiento que sigue, ¿no? De ir, verificar los testigos, verificar si cumple con los requisitos de 10 años haber poseído el predio en forma pacífica, de haber pagado tus tributos municipales y tus impuestos por 10 años. Y tienes que demostrar que tú formas parte que tú has tenido el predio durante los 10 años, que eres el propietario o el conductor del predio por esos 10 años. Esa es la vía notarial. También lo puede hacer vía administrativa, vía municipal. Acá se me ha chorreado esa parte. Lo puede hacer también vía municipal, pero este procedimiento de vía municipal, ustedes saben cómo son las municipalidades, que te van a demorar el predio, vas a demorar 2, 3 años y nunca vas a salir del procedimiento. La vía notarial dura 6 meses, más o menos. Mientras que la vía judicial es la más larga y la más tediosa, ¿no? En el Poder Judicial, los procedimientos pues son bien largos, bien tediosos. Se puede demorar más de 5 años. La vía administrativa te demorará pues un par de años, 2, 3 años, mientras que la vía notarial en 6 meses se inmatricula el predio, ¿no? Tanto urbano como rural. Entonces, ese es el procedimiento para sanear un predio que vas a escribirlo por primera vez. Es por eso que nos habíamos detenido bastante en el tema de lo que es la búsqueda catastral, porque uno de los requisitos importantes para poder inmatricular un predio es un certificado de búsqueda catastral, de manera que el registro público te va a decir si el predio está o no está inscrito, porque si ya está inscrito, ya no tendrías que hacer una búsqueda catastral, perdón, ya no tendría que hacer una inmatriculación, ¿no? Tendría que hacer una prescripción administrativa. La prescripción administrativa, la prescripción de un predio también es casi el mismo procedimiento que una inmatriculación. La puede ser vía notarial, vía judicial o vía administrativa. Y los tiempos también son los mismos. Otro de los procedimientos, cómo es que registros públicos actualizan su base gráfica, es la vía rectificación de áreas, ¿no? Generalmente tú rectificas un predio porque registralmente lo que dice la partida registral no coincide con lo que físicamente físicamente describe tu predio, ¿no? Vale decir, los linderos son los mismos, pero sin embargo tiene un área diferente. O a veces el área es la misma, pero los linderos son distintos. O la forma física del predio no es la misma que se escribió hace 50 años. Pues los procedimientos de hace 50 años o 60 años para el levantamiento topográfico de un predio no son los mismos, no tienen la misma exactitud con la que se hace ahora, ¿no es cierto? Pues antes se hacía pues con teodolito, con otros sistemas de levantamientos, a veces hasta con un sistema métrico de a pasos,
Mientras que ahora se hace pues ya con una estación total, con un GPS que tiene pues una mayor resolución y tiene menos error de cálculo. Este procedimiento lo puede hacer vía notarial, vía judicial, que la vía judicial, como le digo, es la más tediosa, o vía saneamiento catastral, vía un verificador catastral. Hay varios tipos de rectificación de área, ¿no? Tú puedes rectificar, te digo, el área, puedes rectificar los linderos, puedes rectificar la forma del predio, siempre y cuando no afecte a propiedad de terceros. Para eso es que siempre se va a solicitar un certificado de búsqueda catastral que te va a decir si el predio en consulta afecta a propiedad de terceros. Ese es un requisito importante que te pide el notario para empezar un procedimiento notarial, un procedimiento de rectificación de áreas vía notarial. Se va a solicitar el certificado de búsqueda catastral. También vamos a ver más adelante que también puede rectificar, si bien es cierto, no existe en el TUPA de registros públicos la inscripción de las coordenadas geográficas, pero sin embargo, tú puedes rectificar esas coordenadas geográficas que se escribieron años atrás con unas nuevas coordenadas que tú puedes presentar en un nuevo plan. Vamos a responder algunas preguntas para ir avanzando un poquito. Nos dice Julio Lazo, el término rústico puede ser urbano y también rural. En el tema de urbano existen las famosas islas rústicas, vale decir que en un ámbito urbano, rodeado ya por habitaciones urbanas, quedó un pedazo de terreno, una zona donde no se... Sin embargo, en el plan de desarrollo urbano de todo el distrito, ya se ha declarado como urbano esa zona, pero sin embargo ese predio no está habilitado. A ese predio no habilitado se le llama isla rústica. Los predios, el término rústico siempre se da para el ámbito rural. Rústico o veriazo, ¿no? Rústico es un predio que no tiene habilitación urbana. A eso se le denomina rústico. En la zona urbana, como le decía, pueden existir predios rústicos. A eso se le denomina islas rústicas, porque no tienen habilitación urbana. Pero sin embargo, en el plan de desarrollo urbano ya se ha declarado como zona urbana a todo ese ámbito, a toda la ciudad. Henry Juan nos pregunta, buenas noches, en caso que el inmueble no tenga dimensiones que coincidan con las dimensiones inscritas, ¿se tiene una tolerancia catastral? Sí. Luego vamos a ver lo que es las tolerancias catastrales registrales. Tienen que estar referidas al área del terreno, ¿no? Si es un predio urbano o si es un predio rural. Eso también está normado y está dentro del Reglamento Nacional de los Registros Públicos, la tolerancia catastral. Dice que también se puede escribir las dimensiones reales para efecto de obtener posteriormente una licencia de obra en la que se diseñó arquitectónicamente la demandará. Se puede, como le decía, se puede rectificar siempre y cuando el certificado de búsqueda catastral te diga que el predio no afecta a propiedad de terceros. Si el predio, y así lo dice también el Tribunal Registral, si la oficina de catastro determina que el predio afecta a propiedad de terceros, no procede la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Entonces, todo depende del certificado de búsqueda catastral. Entonces, también se actualiza la base gráfica catastral con la acumulación de predios, ¿no? Para acumular un predio, pues tenemos que presentar planos catastrales. Todo el proceso se inicia en la municipalidad, solicitando los planos catastrales. Si la municipalidad no tiene catastro y te emite un certificado negativo de catastro, eso no impide que tú hagas una acumulación. Presentas el certificado negativo de catastro y los registros públicos tienen que inscribir ese predio en base a ese certificado negativo de catastro. Una vez que tienen los planos catastrales o el certificado negativo de catastro, se hace un documento privado notarial
y se presentan los planos de acumulación, de tal manera que tú puedes acumular un lote, 2 lotes o toda una manzana. No hay límite para acumular. Y es un procedimiento muy sencillo, como le decía, que se inicia en la municipalidad, saneas tu predio en registros públicos, pero se inicia en la municipalidad. No necesitas una resolución municipal, por si acaso, para acumular un predio. Lo que necesitas son los planos catastrales. Y si la municipalidad no te da los planos catastrales, tiene que darte un certificado negativo de catastro. Eso sí es obligatorio. En todas municipalidades tienen dentro de su TUPA el certificado negativo de catastro, en caso de que no lo tengan. Y con los planos de acumulación firmados pues, por un profesional, profesionales son los que habíamos comentado, los que pueden, quiénes son los profesionales que pueden firmar estos planos. Puede ser un ingeniero, un arquitecto, un civil, un ingeniero geógrafo o un ingeniero agrónomo, etc. Para el proceso de independización, sí necesitamos una resolución municipal. Aquí sí esto nos lleva a independizar un predio o subdividir un predio, nos lleva a un proceso muy largo, porque las municipalidades pueden pasar hasta un año y no te sacan una resolución. Tienes que estar ahí atrás, yendo todos los días hasta que se apiaden de ti y te puedan sacar la resolución municipal, ¿no? Yo he tenido muchos temas para una subdivisión de un predio y siempre ha sido un tema muy, muy largo, no porque el proceso sea largo, sino porque las municipalidades no le dan trámite a estos procedimientos. Tienen que sacar una resolución municipal y el resto es sencillo. Simplemente hay que elaborar los planos de independización. Pero lo que más demora en este proceso es la resolución municipal. ¿Por qué? Porque en los TUPAS y en los procedimientos administrativos de las municipalidades no definen límites para este procedimiento. Más así, para la habilitación urbana sí definen límites, ¿no? No puede pasar más de 30 días, todo, pero para este procedimiento de independización, ninguna municipalidad define cuáles los límites, el tiempo que va a determinar. En el caso de las habitaciones urbanas sí, porque eso sí hay una ley especial para eso. A esto es lo que me hablaba el compañero, cuáles son los rangos de tolerancia. Estos rangos de tolerancia capitales están también en el reglamento nacional, en el reglamento de los registros públicos. Para el caso de predios urbanos, si son predios menores de 200 metros, el rango de tolerancia es 2.5. Para predios de 200 a 1000 metros es 2.0 de tolerancia, de porcentaje de tolerancia, mientras que para los mayores de 1000 es 1. En cambio, para los predios rurales, el rango de tolerancia es diferente, ¿no? Menores de 1 hectárea, 7.5, de 1 a 5 hectáreas, 6.3, y mayores de 5 hectáreas, 3. Si el predio está dentro de este rango de tolerancia, no es necesario hacer una rectificación. Si el predio está fuera de este rango de tolerancia, sí es necesario hacer la rectificación. Es lo que dice la norma. Entonces, ¿para qué vas a hacer una rectificación del área, linderos y medidas perimétricas si está dentro de la tolerancia catastral? Hace la rectificación siempre y cuando exceda dentro de esta tolerancia. Y hablando un poquito más de tolerancia, dice, el rango aceptable en la diferencia de áreas, lo mismo de un mismo predio, esta diferencia puede generarse por variación de las medidas perimétricas. ¿Por qué es que genera esto? ¿No? Porque han variado las medidas perimétricas. Dice que cuando las diferencias de área están dentro del rango de tolerancia, el legislador no extenderá un asiento de rectificación. Es lo que le decía, no es necesario, el legislador tampoco no lo va a hacer, no va a extender un asiento de rectificación. Y cuando las medidas catastrales estén dentro del rango de tolerancia establecida, los datos catastrales no se modificarán a fin de no afectar a propiedades de terceros. Es lo que establece los rangos de tolerancias. Si nosotros queremos describir al predio, darle una denominación al predio que ya está inscrito en los registros públicos, tenemos que proceder a ciertos documentos municipales que nos emiten pues, los entes generadores de catastro, ¿no? Nos pueden emitir una constancia catastral y en la constancia catastral le va a dar una denominación al predio, ¿no?
puede ser pues este predio denominado Punchuco, con unidad catastral tal XX, y eso se inscribe en registros públicos. También se inscribe un certificado de jurisdicción. Tú sabes, tú quieres saber con exactitud en qué, que a veces como los predios han sido tan antiguos, como le decía, en registros públicos tienen predios inscritos de más de 100 años, y no se inscribió la jurisdicción, y cuando quieres hacer un procedimiento, quieres saber, no está determinado, sobre todo en los bancos te piden a qué distrito pertenece, ¿no? Entonces, vas a la municipalidad donde tu predio está inscrito, donde pagas tus impuestos, y pides un certificado de jurisdicción, de tal manera que esta jurisdicción se va a inscribir en los registros públicos y te va a dar una denominación al predio. Otra forma de dar una denominación al predio es pues, con el certificado de numeración. Si el predio es urbano, pides a la municipalidad respectiva un certificado de numeración. Entonces te va a dar el nombre de la calle y el número, y eso se inscribe en los registros públicos y le va a dar una denominación al predio, ¿no? Predio ubicado en la calle San Bartolo número 500, va a decir en la parte de la cabecera del predio. Ubicado en el distrito de San Borja, por decirte, si ya tiene un certificado de jurisdicción, ¿no? O si es un predio rural, pues te va a decir predio denominado Santa Catalina, ubicado en el Valle Sagrado del distrito tal y de la provincia, ¿no? Entonces, toda esta denominación es importantísima escribirla en los registros públicos. Es parte de un saneamiento. Cuando tú quieres sanear un predio, también tienes que darle la ubicación política y la descripción certera de la ubicación del predio, ¿no? ¿Cuál es su número municipal? Generalmente no se escriben en los registros públicos, pero muchos predios no tienen una numeración municipal. Y finalmente lo que dice este dispositivo que habíamos visto, dice que los informes técnicos que emiten las oficinas de catastro son responsabilidad del profesional que los escribe. Por eso es que ellos tienen bastante cuidado y se demoran a veces hasta más de 30 días para emitir un certificado de catastro, sobre todo en la zona donde para emitir un certificado y decirte que el predio no está inscrito, tienen que buscar bastante información. Antes te observaban por diferentes cosas que vamos a ver más adelante, algunas resoluciones del Tribunal Registral donde dice que no te pueden solicitar más información en las oficinas de catastro para hacer un certificado de búsqueda catastral. También dice el artículo 11 del reglamento de inscripciones que este certificado de búsqueda catastral que hemos estado hablando durante toda la sesión de hoy es vinculante para el registrador. Si el registrador, si el informe técnico de catastro te dice que el predio no se puede inscribir porque afecta a propiedad de terceros o que el predio está inscrito en otra partida, en una partida que ustedes han enviado, o X, entonces el registrador lo va a observar. Pues es vinculante este informe técnico de catastro. Ok, entonces, muchas veces me han preguntado cuál es la vigencia de un certificado de búsqueda catastral. Acuérdense que la información que emiten las oficinas de catastro no es estática, no es una información dinámica. Hoy puedes decirte que el predio se encuentra inscrito en tal partida, pero de aquí a mañana, pasado mañana, se inscribió un nuevo título y se dividió al predio. Por lo tanto, el predio va a tener partidas diferentes o acumular el predio, y las dos partidas que antes era la X y la Y, ahora ese predio está en una nueva partida que se llama Z. Entonces, la información de registros públicos no tiene una fecha definida, no te dice, pues, como cuando tú pides un certificado de zonificación que te dice tiene vigencia para 2 años, o un certificado de parámetros que te dice tiene vigencia 3 años, o una factibilidad de servicios, ¿no? Acá, si tú vas a hacer un procedimiento, tienes que sacar un certificado. Y si al siguiente mes vas a hacer un nuevo procedimiento, tienes que volver a solicitar un nuevo certificado. O al siguiente día, o lo que tú quieras, tienes que tener la certeza de que la información que te emitan sea la actualizada. Entonces, para eso, por eso es que en los reglamentos y en los registros públicos no le dan una vigencia al certificado de búsqueda catastral. La información tiene que ser certera y cuando no existe en plano, pues tienes que, los registros públicos tienen que buscar varias informaciones gráficas, ¿no? Por los títulos archivados que habíamos visto. No, esto ya lo habíamos visto también, esto lo dice el artículo 11 del reglamento
de inscripción de los registros públicos, que el área de catastro verificará los datos técnicos. La oficina de catastro no tiene que hablar sobre aspectos legales o sobre aspectos jurídicos, solamente tiene que hablar sobre aspectos técnicos, es lo que dice el artículo 11 del reglamento de inscripción de los registros públicos. Entonces ya habíamos visto también que estos son los actos, de acuerdo al reglamento 11, también los actos que van a la oficina de catastro, de tal manera que la oficina de catastro actualiza su información, es la inmatriculación de predios, la búsqueda de catastrales, la inscripción de perimétricos, vale decir, COFOPRI inscribe muchas veces perimétricos de un centro poblado, las rectificaciones de áreas, las servidumbres, la acumulación de predios, las notificaciones, habilitaciones urbanas, declaratoria de fábricas, independizaciones o anotaciones preventivas. Toda solicitud que son actos inscribibles, delitos públicos, todas estas solicitudes van a la oficina de catastro para que actualicen su base de datos gráfica y puedan sanear también la base gráfica. Es lo mismo que habíamos visto. Entonces, lo que debe indicar el informe de catastro es que el ámbito de materia en consulta posee las mismas medidas perimétricas que la partida registral, que se encuentra parcial o totalmente inscrito, que esto también ya lo habíamos visto, pero debe precisar exactamente el informe la totalidad de las partidas analizadas. Y también debe indicar con exactitud y precisarlo si el predio se encuentra en una zona arqueológica o en una zona intangible, o una zona de dominio restringido. Eso lo debe precisar. Toda esta información, como decía, lo tiene el registro público, por lo tanto, lo que dice la directiva es que debe precisar esta información en su informe técnico. Esto ya lo habíamos visto, que es lo que contiene la base gráfica. Y este es un modelo de un informe técnico, un certificado de búsqueda catastral, ¿no? Le decía, te describe el inmueble, luego te describe la documentación técnica que la dispone la Registro Público, que es lo que ha revisado, y luego hago un análisis de la información. Y también te dice la directiva que tiene que describirte un gráfico, ¿no? Que contenga la información de lo que estás describiendo en el informe. Ok, entonces, también existe la directiva 06-2018, en el cual tú puedes solicitar la base gráfica que ha dado mérito al certificado de búsqueda catastral, ¿no? Esto tiene un costo, lo puedes solicitar vía web, vía el portal institucional, y de acuerdo al ámbito, no puedes solicitar pues toda la base gráfica del distrito, no, solamente puedes solicitar, dice la directiva, la base gráfica que dio mérito a un determinado informe técnico, de tal manera que tú puedas pues contrastar o utilizar esa información gráfica para tu información o tu documentación técnica que tengas que presentar en los registros públicos. No está en venta toda la base gráfica distrital, está en venta la base gráfica que dio mérito a un determinado estudio. Ok, entonces esto es lo que le quería informar. Vamos a pasar a otro tema que es ver un poco de las casuísticas. Un momento, vamos a salir de acá para entrar a una nueva. Ok, ¿ven la diapositiva? Hola. ¿Están ahí? A ver, sí, doctor, sí estamos viendo. Ah, ok. Sí, ingeniero, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito lo que es algunas casuísticas del Tribunal Registral relacionados al informe técnico, las coordenadas, lo que les había comentado. No quería dejar de terminar la sesión de hoy día sin ver estos temas porque son muy importantes para que ustedes puedan sanear un predio, ¿no? Porque ya son temas que ya lo ha dejado determinado el Tribunal Registral.
Ok, entonces vamos a empezar con en el año 2005, lo que dice lo que dice el Tribunal Registral respecto al informe técnico. Dice que el informe técnico del área de catastro es vinculante para el registrador. Esto también ya lo han plasmado en esta directiva que salió el año pasado, el 2020, donde también lo dicen bien claro que el informe técnico es vinculante para el registrador. El registrador debe distinguir en su contenido los aspectos técnicos que lo vinculan. Y la oficina de catastro no tiene que hablar sobre aspectos legales. Entonces, esto ya es un precedente registral del Pleno del año 2005, donde el Tribunal Registral establece que el informe técnico es muy importante y es vinculante para el registrador. Por eso los datos que ustedes ingresen a los registros públicos tienen que ser los datos precisos, porque es en base a esa información que ellos van a emitir un informe técnico. También relacionado a un informe técnico, lo dice también un precedente registral del Pleno de septiembre también de los años 2005, que no impide la inmatriculación de un predio si el informe de ley de catastro señala la imposibilidad de determinar si él se encuentra inscrito o no. Antes del año 2005, la oficina de catastro a veces emitía informes técnicos que decía que no es posible determinar si un predio se encuentra inscrito por X razones. Entonces, a raíz de eso, hubieron muchas apelaciones al Tribunal Registral y el Tribunal Registral determinó en el año 2005 de que si el informe de catastro determina que no es posible determinar si el predio se encuentra inscrito o no, el registrador sí puede inscribir al predio. También lo que les comentaba hace poco, ahí es un precedente registral también. Acuérdense que todos estos precedentes registrales se basan en base a apelaciones que han hecho los usuarios y se han ido hasta el tribunal registral, ¿no? También está relacionado con los informes técnicos. Dice que el informe técnico emitido por la oficina de catastro, el área de catastro no puede solicitar al administrador planos a escalas cartográficas diferentes a las ya previstas en la normativa. A veces la oficina de catastro, por observarte o porque quería darle más tiempo al certificado de búsqueda, te buscaba la sinrazón y te pedía información, pues como escalas, diferentes escalas, que te pide información de quiénes son los colindantes, vecinos, cómo se llamaba el propietario anterior. Entonces, lo que te dice el Pleno en el año 2019 es que el área de catastro no puede solicitar al administrador planos catastrales diferentes a las ya previstas en la normativa. Ya habíamos visto que la normativa determina algunas escalas. También lo que dice el Tribunal Registral en el año 2017, esto se lo recalco porque también está relacionado con informes técnicos. Antes del año 2017, la Oficina de Catastro te hacía un informe técnico, te decía, debe buscar información o debe solicitar información al COFOPRE, al Ministerio de Agricultura, al ICN, al SBN y a todo. Lo que dice el Tribunal Registral, pero si la SUNAR maneja la Oficina Técnica de Catastro, y por lo tanto los entes generales de catastro han enviado toda esa información a SUNAR, porque la oficina de catastro tiene que estar solicitando información adicional al usuario. El usuario no puede estar yendo pues a COFOPRI o al Ministerio de Cultura, al Instituto Nacional de Cultura, la Superintendencia de Bienes Nacionales, etcétera, etcétera, a buscar información porque te lo está solicitando la SUNAR o se lo está solicitando la oficina de catastro. Entonces, a raíz de este precedente del año 2017, ya los ingenieros de catastro no te piden esa información. También en el año 2018 hay un precedente en la resolución, la 119, del Tribunal Registral referente al informe técnico. Es decir, cuando existe discrepancia entre la información consignada en el certificado de búsqueda catastral y el informe técnico de catastro del título que se solicita la inmatriculación, deberá expedirse información aclaratoria. Lo que pasa en estos temas es que el informe técnico de catastro, el catastro emitió un informe técnico y cuando se consignaba ese informe técnico en el certificado de búsqueda catastral y ese certificado de búsqueda catastral ya fue emitido al usuario,
el registrador no había copiado exactamente los datos técnicos que decía el informe técnico de catastro. Por lo tanto, si ese informe ya ha sido emitido en un certificado de búsqueda, lo que dice el tribunal es que se tiene que expedir un nuevo informe técnico aclaratorio. Cuando los datos no coinciden entre el informe técnico de catastro y el certificado de búsqueda catastral, porque acuérdense que el certificado de búsqueda catastral se hace en base al informe técnico de catastro. Por lo tanto, los datos tienen que ser los mismos. Ahora, también vamos a ver una resolución más adelante, que el tribunal también dice que el informe técnico el certificado de búsqueda catastral debe estar ligado, debe estar también, se debe entregar al usuario también el informe técnico de catastro. No solamente el certificado, sino también el informe. También lo dice una resolución del Tribunal Registral del año 2018, que el informe técnico de catastro, el certificado de búsqueda catastral, y vale decir también el informe técnico de catastro, no se debe decir lo siguiente, que el polígono de consulta se realiza en ámbito mayor inscrito en la partida tal, correspondiente a concesiones para explotar servicios públicos. Se refería básicamente a que no debe dar información, solamente debe emitir el nombre de la partida, más no decir para qué es esa partida, ¿no? Porque eso ya tú tienes que solicitar la información. Que en la base de información del IGN se visualiza el polígono atravesando construcciones y vías. Tampoco puedes decir en tu informe técnico de catastro con el certificado de búsqueda catastral que el predio en consulta atraviesa vías, porque solamente lo que tienes que decir si el predio se encuentra inscrito y en qué partida se encuentra inscrito, o si se encuentra superpuesto o afecta a propiedad de terceros. Tampoco puedes decir, porque generalmente siempre te lo dicen en los informes técnicos de catastro, ya desde el año 2018 ya hay una resolución del Tribunal Registral que dice que tampoco te tiene que decir que la base gráfica de catastro está en proceso de elaboración y sujeta a actualización. Entonces, ese es un tema interno de la oficina de catastro que no tiene por qué el usuario, no tiene por qué ser trasladado al usuario. Bueno, también que la oficina de catastro no define parámetros técnicos y que la evaluación es en gabinete y no en cámara. Entonces, esta información que se ponía en los informes técnicos de catastro, lo que dice el Tribunal Registral es que no debe colocarse en el certificado de base, en el certificado de búsqueda catastral. El certificado de búsqueda catastral solamente debe contener si el predio se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito y qué partidas se involucran. Y hablando de saneamiento de predios, en marzo del año 2017, también el Tribunal Registral sacó algunas precisiones sobre la rectificación de área por error de cálculo. Dice también el Tribunal Registral que procede la rectificación del área por error de cálculo. Vale decir que si tú sacas el cálculo del área dentro del polígono, entre los linderos que encierra el polígono, esa área es distinta a la que está inscrita, procede rectificar el área por error de cálculo. ¿Por qué? Porque son los datos reales, ¿no? Por X motivos, como le decía, en partidas anteriores muy antiguas, pues se escribió un área que no correspondía y ahora con métodos más modernos o por simplemente un cálculo directo, tú sacas que el área del predio no corresponde a lo que está inscrito. Entonces, si es un error de cálculo, eso va a la oficina de catastro, la oficina de catastro determina en base a los linderos, medidas perimétricas, si corresponde a esa área, ¿no? Entonces, es una forma de rectificar o de sanear un predio, ¿no? Y este es un procedimiento simple. Presenta simplemente una solicitud de título solicitando rectificación de área por error de cálculo, ¿no? Y presenta los planos que dan mérito a ese error. También el Tribunal Registral en el año 2018 dice que el estudio de los informes del área de catastro de las oficinas registrales deben tenerse en cuenta que estos se elaboran conforme a la base gráfica registral, la cual está constituida por la información técnica contenida en los títulos archivados que han tenido acogida registral, esto es en todos los predios inscritos. Esto es lo que les comentaba, cómo se procedió
a crear la base de datos gráfica. Por lo tanto, dice el Tribunal Registral que se tiene que tener en cuenta que la base de datos registral, las fines de registro se ha creado en base pues, a los títulos archivados. Por lo tanto, es una información más certera. Antes, esto está referido básicamente al servicio de la venta de la base gráfica en archivo digital, ¿no? Antes no se vendía, entonces el Tribunal Registral en el año 2018 sacó también una resolución que dice que no se puede negar el acceso a la publicidad formal en formato digital o soporte de papel cuando no existe una norma prohibitiva. Por lo tanto, si no hay ni una norma que te prohíba vender a dar acceso a esa información, ¿por qué que se le deniega al usuario? Porque antes se le negaba al usuario acceso a la información gráfica. A raíz de eso, del Tribunal Registral en el 2018, entonces ahora ya los registros públicos te dan acceso a esa base, pero te la venden, ¿no? También lo que dice el Tribunal Registral, en esto muchos no concuerdan, ¿no? Pero ya hay una resolución del Tribunal Registral que dice que las medidas perimétricas que las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente a los predios y no están establecidas para calcular el área, linderos o medidas perimétricas. Estos a raíz de que en muchos informes técnicos de la Oficina de Catastro decían, antes del 2018 por supuesto, decían que desarrollado el cuadro de datos técnicos de coordenadas UTM del predio descrito en los planos, en la información técnica remitida, registra un área X que no concuerda con la información pues, registrada en la información técnica, parece la memoria efectiva, ¿no? Entonces, a raíz de eso, lo que dice el Tribunal Registral es que las medidas perimétricas solo sirven para determinar, perdón, las coordenadas UTM solo sirven para determinar, ubicar espacialmente a los predios y no están establecidas para calcular el área o medidas perimétricas del polígono. En este caso, toda la información consignada en el plano. Entonces, a raíz de eso, ya los informes técnicos de catastro pues no están referidos ya al desarrollo de las coordenadas UTM, simplemente es la ubicación de los predios. También en el año 2018, lo que dice también está referido al sistema de coordenadas, lo que dice el Tribunal Registral es que no hay un obstáculo para, si tú presentas el predio en una base de datos, en un sistema que no es el WGS84, vale decir, PSA 56, la oficina de catastro no hay impedimento para que el predio se pueda inscribir. Por lo tanto, dice el área de catastro deberá considerar para su evaluación las medidas perimétricas, linderos y coordenadas que obran en los planos visados por el ente generador de catastro, que se presenten no siendo exigible requerir la previa determinación de medidas y localización. Entonces, simplemente lo que está diciendo aquí el Tribunal Registral es, ok, si se presenta en otro sistema que no es el WG84, muévelo al sistema actual, actualiza tu información, actualiza tu centroide. ¿Por qué? Porque lo que se inscribe, lo que dice también en esto, lo que quiere decir acá el Tribunal Registral es lo que se está inscribiendo, lo que se inscribe en los registros públicos son la ubicación de área, linderos y medidas perimétricas, más no se inscribe las coordenadas geográficas. También hay una resolución del Tribunal Registral del año 2018 que dice que la Oficina de Catastro se encuentra posibilitada de proporcionar al interesado las coordenadas UTM con las que ha podido identificar y concluir que el periodo de materia en consulta afecta a periodos colindantes. Vale decir, es lo que acá durante todo el proceso de la sección de hoy día estamos hablando, es que puedes solicitar a los registros públicos información gráfica de los predios o de la solicitud que has presentado. La información gráfica que dio mérito a un certificado de búsqueda catastral. Dice, el área de catastro debe emitir nuevamente el gráfico que ilustra la afectación del predio con la indicación de las coordenadas UTM solicitadas. Entonces, tú puedes solicitar esa información.
También un tema relacionado a coordenadas UTM. Lo dice también en el año 2018, dice que los datos técnicos referidos a las coordenadas UTM de un predio sí son inscribibles en el registro. Esto se contradice porque en el TUPA de registros públicos, en el reglamento de inscripción de los registros públicos, no hay un tema que diga inscripción de coordenadas UTM. Lo que quiere decir acá registros públicos es, ok, si tú presentas un plano con coordenadas UTM, ese plano va a ir al título archivado, por lo tanto, eso va a quedar ya como predio inscrito. Pero no necesariamente tú tienes que solicitar a registros públicos la inscripción de coordenadas geográficas. Ese proceso no existe. Porque lo dice bien claro, los datos referidos a las coordenadas de un predio sí son inscribibles en el registro. Vale decir, si ya están determinados en el plano va a ir al título archivado y eso se va a archivar como parte de un predio ya inscrito. También en el año 2018, también una resolución dice que las coordenadas UTM son referenciales, ¿no? No son estáticas. Entonces, lo que quiso decir también con la resolución anterior, que pues se pueden volver a inscribir nuevas coordenadas, como una rectificación de un predio. En el año 2017 sacó también el Tribunal Registral una resolución, la 039, donde habla de lo que es la cartografía base, la cartografía analógica y la cartografía catastral, ¿no? Para hacer una comparación de las tres cartografías y en base, para que la oficina de catastro pues tenga que tener, hacer uso de esta información catastral. Esto también es muy importante porque tiene que ver con las coordenadas UTM y con la cartografía base, porque está referida básicamente a lo que siempre siempre se da en los predios rurales. Y también es una pregunta que me hizo un compañero suyo en cuanto a las coordenadas que están desfasadas. También lo ha dicho el Tribunal Registral en la resolución anterior que habíamos visto que las coordenadas son referenciales. Por lo tanto, se pueden volver a escribir nuevas coordenadas, ¿no? Acuérdense que hay nuevos sistemas y son más precisos cada vez más. Lo que dice es que cuando por la reconstrucción de un polígono resulten predios desplazados o rotados, ello no puede ser considerado un obstáculo para inscripción de una independización, debiendo el área técnica actualizar su base gráfica. Es lo que le decía, ¿no? Lo que dice el Tribunal Registral es, ok, lo que tiene que hacer la oficina de catastro es actualizar la base gráfica en base a la información que trae el usuario, que es la información de campo. También el Tribunal Registral en el año 2015, relacionada también a la ausencia de planos en los títulos archivados, antes generalmente la Oficina de Catastro decía que le imposibilitaba emitir un informe técnico porque los títulos archivados no habían planos. Lo que dice el Tribunal Registral, que si bien la ausencia de planos no invitaría a afirmar que es imposible saber la posición geográfica de un predio, la Oficina de Catastro, dada su condición de órgano especializado, podrá determinar circunstancialmente, en base a las características físicas detalladas en el título inscrito, y así añadirlo y posicionarlo en la base gráfica. Entonces, lo que dice acá el Tribunal Registral es más bien darle la razón al usuario. Ok, actualiza más bien tú tu información, tu base gráfica, en base a la información que yo te estoy dando. Eso es lo que está diciendo el Tribunal Registral. Esto también es vinculante a un aspecto técnico para el registrador. Dice que la variación de forma, linderos y medidas perimétricas del polígono graficado en el plano presentado se advierte que la oficina de catastro permite concluir que la documentación técnica no se adecua al procedimiento registral. Si la oficina de catastro determina que la información técnica de la oficina de catastro, pero la información técnica remitida por el usuario, contrastada con la información de la oficina de catastro, no se adecua con el excedente registral, esto no
no genera que no se inscriba el predio, ¿no? Ahí tiene que actualizar la información la oficina de catastro. Si se dan cuenta, en muchas de las resoluciones del Tribunal Registral, lo que hace es darle la razón al usuario. No porque la oficina de catastro no pueda o esté imposibilitada de hacer un informe técnico, pues el usuario se ve no se puede impedir al usuario inscribir un subtítulo. En el año 2017 también salió una resolución del Tribunal Registral relacionada a los actos de compra-venta e independización. Dice que sí se puede aplicar las tolerancias catastrales si existe discrepancia del área independizada advertida en la comparación de escritura pública y la presentada en los documentos técnicos. Generalmente cuando tú haces una compra-venta, pues se tiene que ceñir a lo que dice el antecedente registral. Pero acá ya el Tribunal Registral dice que si hay alguna discrepancia y están dentro de las tolerancias registrales, sí se puede inscribir esa independización. ¿No? Eso también está relacionado con las tolerancias catastrales. Dice que si las áreas se encuentran dentro de las tolerancias registrales contenidas en la directiva tal, es posible inscribir un predio, sin necesidad de modificar lo que ya está inscrito. Simplemente lo que hace el registrador es escribir el procedimiento que se emite a los registros públicos. En una habilitación urbana, lo que dice también es el Tribunal Registral en el año 2017, dice que el carácter vinculante del informe técnico emitido por la Oficina de Catastro en la solicitud de división de todas las etapas de la habilitación urbana está referida a la adecuación del perímetro de la habilitación de su andén rectal. Lo que está diciendo acá es que para una habilitación urbana, si el área, linderos y medidas perimétricas no coinciden con lo que está inscrito, no se puede habilitar el predio. Tiene que coincidir. En otro caso, en lo que te está diciendo el Tribunal Registral acá es, en todo caso, tendría que ser dos procedimientos, uno de rectificación y otro de habilitación urbana. La habilitación urbana, el área, linderos y medidas perimétricas tiene que coincidir con lo que está inscrito en los registros públicos. Si no coincide, antes tendría que ser un procedimiento más, que sería una de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, si corresponde, ¿no? Y luego en el 2017 también dice que cuando la rogatoria implique la modificación física de un predio en una habilitación urbana, se puede aplicar a los rangos de tolerancia siempre y cuando se advierta que forma parte del mismo predio y no afecte a áreas de predios colindantes. En este caso, pues antes de hacer la habilitación urbana tendrías que solicitar a registros públicos un certificado de búsqueda catastral. Por eso es importante el certificado de búsqueda catastral. Y entonces, si la oficina de catastro determina que con ese certificado de búsqueda catastral no implica a propiedad de terceros y está dentro del rango de tolerancia, sí puedes inscribir esa habilitación urbana, siempre y cuando esté dentro del rango de tolerancia. También, si ustedes quieren sanear un predio rural, un predio rústico, lo que dice el Tribunal Registral, que para escribir la regularización de una fábrica, o sea, de una edificación, sobre un predio ubicado en zona urbana consolidada, vale decir, el predio está en una zona urbana consolidada, pero el predio no tiene habilitación urbana. Si no tiene habilitación urbana, no podrías escribir una fábrica. Pero, sin embargo, dice que sí puedes escribir la fábrica en el registro si el predio es rústico, siempre y cuando, pero no se requiere de una resolución de alcaldía, pero sí tiene que demostrar que el predio se encuentra registrado como urbano en la municipalidad correspondiente. Vale decir, puede presentar pues un certificado de zonificación donde te diga pues que el predio está dentro de un área urbana. Puedes presentar un certificado de parámetros, puedes presentar un certificado de habitabilidad o algún otro documento que determine pues que el predio está dentro de una zona urbana consolidada. Y ahí es lo que dice el registro público. De esa manera puedes sanear un predio rústico.
o una isla rústica. Si hay en esa isla rústica hay una fábrica. También lo que dice el Tribunal Registral en el año 2006, en cuanto a rectificación de áreas y medidas perimétricas, en cuanto a este tipo de saneamiento, dice que se puede escribir la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y memoria descriptiva avisados por la municipalidad correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos en el artículo de la ley 2737, siempre y cuando que el área de catastro determine que los linderos, medidas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna. Entonces, por eso es importante el certificado de catastro, ¿no? El informe técnico de catastro. Si la oficina de catastro determina que el predio, el área, linderos y medidas perimétricas en el tiempo no han sufrido ninguna variación, sí es posible rectificar esa área, siempre y cuando la municipalidad vise esos planos. Es una forma de rectificar rápida, ¿no? Si es un proceso municipal, te va a demorar un montón. También un proceso de saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas, también el Tribunal Registral en el año 2014 también ha dicho que no procede la rectificación del área con la sola presentación del plano avisado por la municipalidad, en supuestos distintos al error de cálculo, que era lo que habíamos visto hace rato. Tampoco procede la rectificación por error de cálculo respecto a predios rurales, para lo cual se juntará la documentación que se refiere el artículo 20 del Reglamento Interno de los Registros Públicos. También lo dice el Tribunal Registral en el año 2014 que no procede la rectificación por error de cálculo si el área de catastro no puede determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio han sufrido variación. Es por eso que nos habíamos centrado mucho en lo que era el informe técnico de catastro y el certificado de búsqueda catastral, porque para todo proceso de rectificación de área, lindero, medidas perimétricas, inmatriculación, rectificación de áreas, habilitaciones urbanas, para todos esos procesos se necesita siempre el informe técnico de catastro o un certificado de búsqueda catastral. También dice el Tribunal Registral en el año 2015, con respecto a predios rurales, si el predio rural colinda con una vía pública, o sea, ya el predio rural está dentro de una zona urbana y tiene una vía pública, sea una calle o una avenida, un jirón, un pasaje, no procede solicitar la habilitación por parte de la municipalidad, pues esta no es competente para realizar dicho acto respecto a predios rurales. Acuérdense que todo lo que es predios rurales, las municipalidades no son competentes, sino los gobiernos regionales. En muchos casos se estaba procediendo mucho a las municipalidades porque ya, como colinda con una vía pública, decía, no, ya es un predio urbano. Lo que está diciendo el Tribunal Registral es, no, la municipalidad no es competente para eso. También en el año 2007, lo que dice con respecto a una rectificación de áreas, para sanear áreas, dice que mediante la rectificación de las características físicas de un predio no se incorpora nueva superficie al predio, escrito. Dicho proceso solo busca eliminar una inexactitud registral, expresada en su verdadera dimensión a lo ya existente. Y por último, ya para terminar, porque veo que ya se han cansado el día de hoy, no los escucho, dice también la resolución número 024 de 2016, dice que la revisión de las características físicas de un predio es un instrumento para eliminar una inexactitud registral, pues las fincas cuyas características físicas no han variado y por lo tanto no han crecido el predio. Eso está referido básicamente a todo lo que es rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? En muchos casos antes, pues, los registradores no procedían mucho con el tema de la rectificación de áreas, de medidas perimétricas, porque temían de que esto implicaría propiedad de terceros, ¿no? Lo que dice el Tribunal Registral en varias resoluciones es que si el predio no ha modificado sus características físicas, simplemente es una modificación gráfica, por lo tanto, procede la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Hay varios procesos para rectificar, ¿no? Lo puede ser vía notarial,
vía verificador catastral. Por error de cálculo es un proceso muy simple, etcétera, ¿no? Pero procede todos los temas de rectificación de área bajo esos procesos. Esto ya lo habíamos visto, lo que dice también el Tribunal Registral en el año 2017, que si el área de catastro no está imposibilitado de establecer si el predio se encuentra o no inscrito, esto no prohíbe o no impide que la inscripción o la rectificación del área del predio. Ok, entonces algunas resoluciones del Tribunal Registral que ya tiene jurisprudencia registral, por lo tanto, si ustedes quieren hacer un saneamiento físico, legal, vale decir, de área, linderos, medidas perimétricas, una modificación, una acumulación, o etcétera, cualquier procedimiento, remítanse siempre a los antecedentes, a la jurisprudencia que existe en registros públicos y colóquenla en su petitorio, en su rogatoria, de tal manera que hace más factible el procedimiento y el registrador lo puede escribir. Porque si ya el tribunal registral se ha manifestado sobre determinados temas, el registrador no te puede observar el mismo tema. Eso es lo que les quería comentar sobre el tema de jurisprudencia registral. Hemos tenido una charla muy corta de 2 horas. Nos hemos quedado corto para explicarle otros procedimientos de saneamiento que será más adelante. Muchísimas gracias. Si no tienen alguna otra pregunta, los dejo por hoy. Ya nos veremos más tarde y en la próxima clase seguramente seguirán con la ingeniera Gladys. Sí, muchas gracias, ingeniero César Ortiz. Si no hay alguna pregunta final, hay una pregunta, me parece que alguien ha escrito al chat, por favor, ingeniero. Bueno, no, solamente está agradeciendo. Solamente dice gracias. Sí, muchas gracias. Nuevamente, ingeniero César Ortiz, esperando volver a contar con usted en cualquier momento. Muy amable por habernos acompañado. Ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos y con los alumnos, por favor, el día viernes 13 continúa las clases, seguramente con la ingeniera Gladys Rojas León. Buenas noches. Permiso. Ingeniero, compártanos sus PPTs, por favor.